Farruko, situación general. Para el año de 1700, aunque sumido en la decadencia y el estancamiento burocrático, el Imperio español gobernaba la mitad del mundo. Dios es español, chaval. En el resto de Europa se producían grandes cambios sociales, pero España, aunque a la deriva, se enfrascaba en su propia imagen. El gran imperio español. El sol nunca se pone. Sobre este gran imperio, casi inabarcable con el pensamiento, gobernaba Carlos II, rey de España, de la Casa de los Austrias. Carlos II, el hechizado, como le llamaban, carecía de gracias personales. Lo que no le faltaban eran problemas, incluso el peor de todos, la falta de un heredero. Para esa época, y en cabeza del imperio, aquello representaba un grave problema. Y no hubo que hacer. Para fines de 1700 murió sin heredero. Para el imperio, esto representaba un problema mayúsculo. Una forma complicada de empezar el siglo. Carlos II murió en Madrid el 1 de noviembre. La noticia llegó a Versalles, cerca de París, 5 días después. Allí, el 16 de noviembre de 1700, Luis XIV, el Rey Sol, presenta a su nieto de 17 años. Señores, he aquí el rey de España. Ese era Felipe de Borbón, duque de Anjou, quien más tarde sería conocido como Felipe V. Y el Rey Sol dijo: Pórtate bien en España, que es tu primer deber ahora. Pero recuerda que naciste en Francia. Para mantener la unión entre nuestras dos naciones, es esta la manera de hacerlos felices y preservar la paz en Europa. Pero la verdad es que el resto de Europa no estaba tan de acuerdo. El emperador Leopoldo I de Austria, de la misma casa que el rey muerto, había estado casado con una hermana de Carlos II, y la hija de ambos, María Antonia de Austria, era depositaria de los derechos de sucesión de la monarquía hispánica, ante la posible muerte de Carlos II. Aunque había un problema. Ella había fallecido en 1692, antes que el propio Carlos II. Pero los Austrias insistían en que se mantenían los derechos para su descendencia. Y así comenzó la Guerra de Sucesión Española. Fueron 13 años de una guerra sangrienta que involucró a toda Europa y que al final terminó con la firma de innumerables tratados entre las potencias intervinientes, lo que usualmente se conoce como el Tratado de Utrecht. Gracias a este tratado, Felipe de Borbón, duque de Anjou, se convertiría en Felipe V, el primer Borbón en el trono de España. Pero esto no le resultó barato al imperio. Como consecuencia de los 19 pactos que se produjeron, el imperio español perdió una gran cantidad de territorio. Lo más recordado sería el famoso Peñón de Gibraltar. Pero también perdió territorios en América del Norte, Nueva Escocia, la bahía de Hudson, la isla entera de Terranova y la isla de San Cristóbal, en el Mar Caribe. En Europa pierde Saboya, Niza, el Milenazado, Nápoles, Flandes, Cerdeña y la isla de Sicilia, entre otros territorios. Y allá abajo, donde el diablo perdió el poncho,
también entrega un punto vital para el equilibrio de lo que en ese momento era la gobernación de Buenos Aires. La colonia del Santísimo Sacramento será entregada nuevamente a los portugueses. Esto puede parecer un dato aislado, pero hay que verlo en el contexto de la estrategia de poderes en el Río de la Plata. Siéntate, Farruco. Tú sabes que no es mi decisión. Me conoces lo suficiente para saber que yo no haría tal torpeza. Incluso he escrito a su católica majestad en tonos que probablemente acorten mi vida. Le he asegurado que no debe y que no puede entregar el Río de la Plata a los portugueses. Pero tú sabes tan bien como yo que el rey hace lo que le place su real culo. Su real francés culo, querrás decir. A ese mismo me refiero, Manuel. Y que el imperio español se cague. Además, debes saber que no es ese mi mayor problema. Cuéntame.